o ver respecto a ello, ¿no? Respecto al tema. Un momento. Ya me dicen que todo bien. Miren, vamos a continuar. ¿Les parece? Bueno, ya les mencionaba un poco de que vamos a ver como primer tema lo que es la programación orientada a objetos. Dentro de la programación orientada a objetos, les mencionaba que esto ya tenía un antecedente o ya habían otros paradigmas, ¿no? En sí hay varios paradigmas de programación. Seguro ustedes ya han tratado con lo que es programación secuencial, que viene a ser los programas que se ejecutan paso a paso, ¿no? Que en sí algunos lo conocían como programación estructurada también. Hay otros que definieron posteriormente la programación orientada a eventos, básicamente aplicaciones con interfaces de usuarios, en el cual tú haces algún evento, digamos un clic sobre algún objeto de una interfaz y se ejecuta cierta acción, ¿no? Y así, la programación orientada a objetos en sí nació ya con el lenguaje de programación C++ o C++. Y posteriormente fue madurando. Cuando ya en los años 90 ya incluso ya nace lo que se le llama Java, que es exclusivamente orientado a objetos. Eso es un poco de la historia, ¿ya? Pero ahorita no vamos a ver un poco de la historia. Si tienen consultas al respecto, lo pueden hacer. Lo podemos desarrollar, lo pueden mandar por correo. Lo que ahorita vamos a ver más que todo es la parte técnica. Cómo hacer un programa, digamos, orientado a objetos, cómo definir las clases y, y sus instancias, que vienen a ser objetos, ¿correcto? Nos dice que en la programación orientada a objetos, la creación de un programa involucra ensamblar objetos y hacerlos interactuar entre ellos. Por eso se llama programación orientada a objetos, porque tú defines objetos en sí, o sea, perdón, creas objetos, y son estos objetos que a través de interacciones u operaciones que definen el comportamiento o cómo tú estás creando tu programa. Vamos a ver ahora un poco de lo que viene a ser clases y objetos. Bueno, para entender qué es una clase, en primer lugar, vamos a ver un pequeño ejemplo por acá. Miren, en sí podemos entender una clase como un prototipo, un prototipado de algo. Una clase viene a ser un conjunto de objetos o un grupo de objetos. Comparten propiedades u estados definidos de ellos mismos, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo más fácil para entender. Por ejemplo, miren, tenemos acá dos personas. Esto podríamos llamarle una clase persona. ¿Por qué una clase persona? Porque son similares, digamos. ¿Ya? Esta es una clase persona. Mencionamos que ¿qué tienen? Es un prototipo, porque persona es un concepto, ¿correcto? Persona es un concepto. Pero si decimos, por ejemplo, si este es Juan y ella es María, no sería ya en sí la clase persona, porque ya viene a ser alguien muy específico. Estamos hablando de María y de Juan. Pero los dos vienen a ser personas. Entonces, eso viene a ser una clase. Una clase es como un prototipo o llamémosle una abstracción, ¿no? Y ahora, ¿qué nos mencionan? Que tienen propiedades o estados definidos, ¿ya? Por ejemplo, una propiedad de esta persona, ¿qué puede ser? Por ejemplo, entre Juan y María. Cada uno tiene un nombre, ¿correcto? Cada uno puede tener un apellido, tiene una cierta edad, tiene un color, por ejemplo, de cabello, de ojos, una estatura. Esto se le llaman los atributos o cualidades. Lo que veníamos a explicar acá como propiedades, ¿correcto? Estas clases tienen propiedades y además tienen métodos. ¿A qué se llaman métodos? O sea, comportamientos o acciones que puede hacer este prototipo o esta clase. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos algunos métodos que pueden ser compartidos entre ellos. Tenemos, por ejemplo, a ver un momento.
mencionábamos que teníamos comportamientos, ¿correcto? Este objeto tiene comportamientos. A estos comportamientos se le llaman métodos. Y estos métodos, de todas maneras, son son comportamientos comunes que tienen, en este caso, las personas. Por ejemplo, ¿qué comportamiento puede tener? El hecho de comer, dormir, caminar, crecer. Entonces, digamos, el dormir, por ejemplo, si fuese esta acción dormir para María, ¿sería la misma como lo ejecute, digamos, o como lo haga Juan? No creo, ¿no? Por ejemplo, alguno dirá dormir para María puede ser 8 horas, para Juan puede ser 7 horas. No pueden ejecutar pueden realizar estas acciones, cada uno bajo cierta peculiaridad. Ahora regresemos un poco acá haciendo un pequeño repaso. Entonces teníamos, ¿cuál es entonces? A ver, perdón. Qué extraño, no me escuchan ahora 2 personas. A ver, voy a ver de nuevo. Ya. Ahora. Miren, le he dado todo el audio y no sé si ahora me escuchan. Ya está, ya dicen. Bueno. Ya miren, vamos a continuar. A ver. Repasando brevemente. Mencionamos que la clase en sí es un prototipo o una abstracción. Por ejemplo, en este caso te decíamos la clase persona. Y esta clase tiene ciertas propiedades, ¿ya? O estados definidos lo podemos llamar. Por ejemplo, ¿como qué? Como el nombre, el apellido, la edad, el color de los ojos, la altura. Son propiedades que están asociadas a esta clase persona, ¿ya? Ahora, y el tema de objeto, ¿ya? El tema de objeto se le llama una instancia de una clase, vale decir que viene a ser algo peculiar de una clase. La clase es una abstracción general y algo muy específico es un objeto, por eso se le llama una instancia. Por ejemplo, acá vamos a ver una instancia de la clase persona. En sí estos son personas, pero ella se llama María, él se llama Juan. Entonces acá podemos decir que María es una instancia del objeto persona. Juan es una instancia del objeto persona también. Acá vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, en el caso de María, podemos ver que él tiene un nombre propio que se llama María, tiene un apellido que se llama López García, tiene una edad, un color de ojos, una estatura. Igual, acá tenemos otro objeto de la clase persona. Mira, acá vemos que es clase persona, y acá vamos a ver que tiene un nombre, un apellido, una edad, ¿no? 6. Correcto. Ahora, ¿qué más? Sí, porfa, conéctalo en mi cuarto. Ahora también tenemos, dicen que tienen métodos comunes. O sea, las clases tienen métodos comunes. Por ejemplo, los métodos comunes que tenemos en esta clase, por ejemplo, ¿qué métodos comunes hay? Los métodos, mira, que comparten cumplir años. Ambos tienen esos métodos o estas acciones en común. Ambos realizan la operación crecer, ambos tienen la acción comer, ambos tienen la acción dormir y andar, ¿correcto? Pero no cada uno de ellos va a ejecutarlo, digamos, o va a realizar estas operaciones muy distintos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, esta persona que se llama María, digamos, hará la operación dormir en 8 horas. Pero él, que en este caso es Pedro, hará la operación dormir tal vez en 7 horas. Ya. Entonces ya tenemos una primera idea de lo que viene a ser una clase, que viene a ser un objeto. Por eso es que es muy común escuchar cuando se habla en programación de objetos, una pregunta muy clásica es que te dicen ¿qué es un objeto? Y la mayoría responde es una instancia de una clase. ¿Por qué? Porque viene a ser una peculiaridad o algo específico
que se abstrae a partir de una clase, en este caso de persona. Otros ejemplos, miren, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver una clase, miren. Puede existir una clase empresa, la empresa que tiene utilidades, ingresos, egresos, ¿no? Tiene unas cuentas por cobrar, ¿no? N cosas. Pero una empresa específica, ¿qué podría ser? Por ejemplo, un banco acá nacional, por ejemplo, un banco ABC, llámale. El banco ABC viene es un objeto, ¿por qué? Porque no es una abstracción general. Una abstracción general podría ser una empresa general. O digamos, acá la clase podría ser banco, más correcto. Y un banco muy específico vendría a ser un objeto. Igualito, por ejemplo, tenemos una clase que sea, por ejemplo, poeta, y decimos, un objeto puede ser César Vallejo, porque es un poeta, es alguien específico. Otro podría ser Neruda, y así. Podemos tener, por ejemplo, un empleado. En una empresa hay varios empleados, pero cada uno es distinto, ¿no? Podemos tener un empleado Juan Pérez. Entonces, la clase es empleado y el objeto es Juan Pérez. Y así, otro hospital. Podemos tener un hospital y acá tenemos un hospital específico, Edgardo Rebagliati, ¿no? En este sí, este es un objeto. Entonces, hasta ahí ya podemos entender un poco la diferencia entre clase y objeto, porque es común encontrar que muchas personas se equivocan porque dicen, tengo mi objetos y hacen, o sea, se equivocan el concepto de clase con objeto. Piensan que un objeto es una clase y una clase es un objeto, ¿no? O sea, hacen esa reciprocidad. Todo bien, ¿verdad? Miren, por ejemplo, ahora vamos a detallar un poco más, vamos a detallar un poco más cómo hemos definido una clase. Teníamos los dos objetos que eran María y Pedro, perdón. Ya, instanciar significa realizar, o sea, especificar, en este caso, la clase que hemos abstraído o la idea de clase que tenemos. Por ejemplo, la idea de clase que tenemos acá es persona, pero personas existe mucho. Persona puede ser yo, persona puede ser, no sé, mi mamá, ¿no? Entonces, la instancia ya es alguien específico. Por ejemplo, instancia de la clase persona, María. María viene a ser una instancia, ¿por qué? Porque es alguien específico de la clase persona. Eso se le llama instanciar. Instanciar es hacer, mencionar a alguien en específico dada una clase base. En este caso, la clase base es persona. Acá tenemos Pedro. Podemos tener otra clase, otra instancia. ¿Quién puede ser otra instancia? Por ejemplo, una instancia Juan. Podemos crear acá otra instancia Juan. Y así otra instancia Carlos. Eso es una instancia. A eso se le llama instanciar. Es crear, a partir de la clase, crear alguien específico. Este alguien se le llama un objeto. Por eso se le dice que la instancia de una clase es un objeto. ¿Correcto? La instancia de una clase es un objeto. ¿Hasta ahí se entiende? Ya miren, avanzamos. A ver, hay otra pregunta. Ya bien, entonces ya tenemos una idea, ¿ya? Y eso no se equivoquen, porque muchas veces cuando en el común, cuando se conversa técnicamente, por ejemplo, de programas desarrollando, mucho se confunde el término de clase y objeto, porque algunos incluso he llegado a escuchar instancia de un objeto, y yo dije, instancia de un objeto, es medio extraño. Entonces uno deduce que quiso decir, la instancia de la clase, tal, ¿no? Por eso cuando te hablan y te dicen, oye, el objeto, no sé qué le pasa, digamos, porque, correcto, como nos dice acá Carlos, ¿no? Nos dice, la clase es la abstracción, claro, es la idea, ¿no?
Y el objeto es una instancia, o sea, alguien específico ya. Muy bien por la aclaración. Vamos a seguir. Miren, ahora tenemos, vamos a definir, por ejemplo, una clase más conocida, la clase círculo, por ejemplo, un círculo. Eh, Igualito, tiene propiedades, por ejemplo, un círculo puede tener un radio de un radio 5. Si esta es la clase círculo que tiene campos, métodos, todavía no veamos un poco lo que es constructores y esto. ¿Esto qué viene a ser? El círculo en sí, dado estas propiedades específicas, ¿qué viene a ser? Ya sería el objeto, ¿correcto? Porque te nos está dando específicamente cuánto es el radio de este círculo. Porque puede haber otro círculo de radio 10. Y este círculo, por ejemplo, tiene operaciones como ¿qué? Puede tener como, por ejemplo, calcular la circunferencia, puede tener operaciones como, incluso se le puede agregar acá el calcular el área del círculo, muchas operaciones, ¿no? En sí, acá lo que estamos viendo acá es la representación de una clase, de un objeto, perdón. Este es un objeto, ¿no? Tienes la clase círculo, de la clase círculo, este es un objeto que tiene estas ciertas propiedades y tiene estos conjuntos de métodos. Esto con el ejemplo lo vamos a ver. Ya miren, cuando tenemos una clase, como en este caso la clase círculo, vamos a tener las características, ya, vamos a tener las características como en este caso el radio, por ejemplo. Acá nos dice, por ejemplo, que el radio de color, por ejemplo, en este caso, puede haber un color, digamos, círculo amarillo, círculo verde. Entonces, si nosotros definimos una clase por defecto con algunos valores, por ejemplo, con el radio 5, o definimos con algún cierto color específico, todos los objetos que se generan a partir de esta clase con unos valores, digamos, ya definidos, van a generarse con estos valores. Los objetos que se generen van a generarse con los valores predefinidos. Por ejemplo, un valor predefinido para un círculo, ¿qué podría ser? El valor de pi, ¿no creen? El cálculo del área de círculo requiere el valor de pi, ¿correcto? Que sabemos que es 3.1416, sigue más, ¿ya? Entonces, digamos, si yo voy a crear dos círculos, voy a crear dos objetos círculos, necesito el valor de pi. Entonces, como ellos necesitan el valor de pi, voy a hacer que cada uno de esos objetos tengan en común el valor pi preestablecido. A este tipo de variables, a este tipo de campos que son preestablecidos, predefinidos, que ya se requiere para en estos casos, por ejemplo, para el cálculo del área o algo, entonces se les llaman ya atributos estáticos o campos estáticos, como ven acá. Por ejemplo, por eso nos dicen, las variables estáticas están solo una vez en memoria. Bueno, esto todavía es una parte técnica, pero después lo vamos a ver. Lo que quiere decir que este tipo de variable, por ejemplo, no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque ya el valor de pi es conocido y es preestablecido. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Por ejemplo, de lo anterior que hemos visto, vamos a definir, por ejemplo, la clase persona y la clase círculo. Para este caso, nosotros vamos a trabajar con el IDE NetBeans. Muchos seguro ya lo conocen, ¿correcto? A ver. Un IDE ya es un entorno de desarrollo, ¿no? Muchos que han trabajado con otro lenguaje de programación han trabajado bajo algún entorno de programación o IDE. En este caso, para Java vamos a utilizar el NetBeans. Vamos, por ejemplo, si queremos crear un nuevo proyecto en NetBeans, el tema de cómo instalar Java, eso ya creo que lo tienen claro, ¿correcto?
Miren, vamos a hacer algo breve. Cuando necesitamos desarrollar con Java, tenemos que descargar, básicamente se requiere solamente el JDK, o lo que se le llama el Java Developer Kit. Eso lo podemos descargar directamente de la página de Oracle. Y descargamos la última versión. Aceptamos. Y lo instalamos. Por ejemplo, en este caso puede ser, en este caso es esta, ¿no? Esto lo vamos a descargar y lo instalamos. Una vez que esté instalado, te va a crear una carpeta. A ver, como esta. A ver. Acá lo tengo instalado, creo, acá. Por ejemplo, acá lo tengo instalado, ¿no? Acá tengo un JDK instalado. En sí, este es el kit de herramientas para desarrollar aplicaciones Java. Con esto nosotros suficiente podemos desarrollar un programa simple, ¿no? Cualquier programa de Java. Ahora, pero si queremos trabajar más fácil y no trabajar, digamos, como se hacía con HTML, ¿no? Que creas tu proyecto. Por ejemplo, acá, ¿no? Creabas un proyecto y hacías acá todo en un texto, en una hoja de texto. Entonces, lo ideal sería que utilicemos un IDE, como en este caso el NetBeans. Abrimos el NetBeans y vamos a ver que por defecto va a estar enlazado. Va a estar enlazado al JDK que hemos descargado. A ver, me dicen que... Ya miren, miren, el tema de la clase de objetos no les quedó claro a algunas personas. Ya miren, algo rápido. Les mencioné que una clase es una abstracción o un concepto. Por ejemplo, acá vemos que dice la clase persona. Ya, esta es una abstracción. ¿Por qué? Porque no hay, es un concepto en el cual tiene definido algunas características. Por ejemplo, ¿qué hace a una persona? Un nombre, un apellido, una edad, los colores de ojos, una estatura. Adicionalmente, también algunas acciones que puede realizar esta clase. Por ejemplo, una persona que podría hacer, puede dormir, puede comer, crecer. Ya, esta es la clase. Cuando tú hablas de alguien específico, por ejemplo, una persona específica es María, con estas características, con estas acciones, este es un objeto. Igual, por ejemplo, acá por otro lado tenemos a otra clase persona, a la clase persona, tenemos a otro objeto. El objeto es Pedro. Tenemos estas características y estas acciones. Por eso se le dice que el objeto es una instancia de una clase, porque viene a ser algo muy específico que sale a partir de esta abstracción de concepto que viene a ser una clase. Creo que ahí ya me pueden entender. Es que me va a entrar aire un momento. Yeah. Esa parte es la parte más importante que tengo que aprender toda la formación. Ya, y lo otro que estaba mencionando era para desarrollar, para hacer el ejemplo, ¿no? Les comenté que necesitamos descargar el Java. Solamente entramos a la página y ponemos JDK. Y algunos ya lo conocen, tal vez. Entonces, entras a la página de Oracle y descargas la última versión, ¿no? Aceptas la licencia y lo descargas. De acuerdo a que si tu ordenador, ¿cuál de esto, no? Por defecto, la mayoría va a utilizar el de 64.
Lo descargamos, lo instalamos y luego descargamos